Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal Astrología para Entender y hoy os quiero hablar de la próxima luna llena, el próximo jueves 17, una luna llena potentísima. Tengo la carta aquí y casi que no sé muy bien por dónde empezar porque es una luna llena muy dinámica, la carta está llena de aspectos muy dinámicos, hay dos cometas. Hay una gran cruz cósmica que forma la luna llena con Plutón y Marte en oposición. Entonces, por un lado, un aspecto astrológico muy dinámico y por el otro lado que tiene su punto inquietante por esa oposición Marte-Plutón, sobre todo por la connotación bélica que puede tener. Además, esta oposición se va a repetir 3 veces porque Marte está en Cáncer ahora, irá hasta Leo, retrograda Cáncer, se vuelve a hacer la oposición con Plutón y después pasa una tercera vez. Entonces ese aspecto se repetirá unas 3 veces a lo largo de los próximos 6 meses, que es probable que vayan a ser, como ya se puede observar en el mundo ahora mismo, es probable que vayan a ser tiempos bastante convulsos, con muchísima tensión, porque esa oposición Marte-Plutón tiene esas connotaciones bélicas. La misma oposición, pero en los signos invertidos, marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en una tensión parecida, pero eso no quiere decir que se vaya a repetir, aunque sí hay esos aires de alguna manera, porque el resto de aspectos marca otras tendencias, ¿no? O sea, pero hay un eco, hay un eco de esos tiempos. Yo voy a enmarcarlo de alguna manera por un lado en lo histórico y vamos a ir entrando en la carta y después hablaré, que es al fin y al cabo lo que siempre intento tratar, es no de hacer astrología mundial, sino de entrar en cómo podemos nosotros encarar esos aspectos, cómo podemos encauzarlos, cómo podemos utilizarlos de la mejor manera posible. Y en ese sentido soy bastante más optimista. Así como a nivel colectivo, a nivel mundial, es un momento muy tenso, a nivel personal, individual, y eso siempre se tiene que aplicar a las cartas natales de cada uno, también es un momento tenso, pero un momento también muy interesante, muy constructivo, muy dinámico. El tema es intentar estar atentos a estas energías que se están moviendo, que no son nunca, o sea, no es el día puntual de la luna llena. O sea, esta luna llena del jueves que viene marca el final de este año. Hay tantas figuras astrológicas implicadas que marca todo el final de este año, el principio del año que viene. Y es probablemente, yo creo que esta luna es probablemente la luna más fuerte de todo el año y el aspecto astrológico más destacable de esta segunda mitad de año. Bueno, vamos a ver. Por un lado tenemos una gran cruz cósmica con el Sol en Libra y la Luna en conjunción a Quirón en Aries, en cuadratura con Marte en Cáncer y con Plutón en el último grado de Capricornio. Un Plutón que hoy que estoy grabando se está poniendo directo ya, se pone directo hoy, el día 12, estoy grabando esto el día 12, el día 17 ya estará cogiendo un poco de ritmo, ya estará arrancando directo y ya se encamina. O sea, de hecho es esta cuadratura Luna-Plutón es la última cuadratura creciente del ciclo combinado entre la Luna y Plutón en Capricornio. O sea, habrá una conjunción Luna-Plutón más y después ya no volveremos a tener hasta dentro de 230 años probablemente, más o menos. Entonces tenemos esta gran cruz cósmica con la implicación de
Quirón, junto a la Luna. El Sol está con Lilith cerca. Hemos tenido un eclipse de Lilith. Ese eclipse todavía está despierto. O sea, Lilith también juega algún papel. Y después, sobre todo, la gran oposición Marte-Plutón, que se irá formando 3 veces los próximos 6 meses. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos 2 cometas y muchas más cosas, pero me voy a quedar con la gran cruz cósmica, que es una gran tensión, porque son 4 cuadraturas y 2 oposiciones. Es una gran tensión, pero en lo personal yo creo que es un aspecto, es como un motor. Y por eso este vídeo lo he llamado la rueda de la vida, porque si dejamos circular esta energía, y además tiene esta cruz cósmica, tiene el apoyo armónico por parte de Júpiter, y tiene varias cometas que de alguna manera sirven de embrague a ese gran motor que si no lo embragamos se quema. Es una tensión que genera fricción y nos puede quemar, ¿no? Pero hay varios embragues de este motor. De alguna manera nos encontramos ante un Fórmula 1, o sea, nos encontramos ante un motor de alta competición que es muy dinámico, que nos propulsa hacia este 2025 con muchísima fuerza. Vamos a intentar entenderlo. Lo voy a intentar en este vídeo, lo voy a intentar, ya veremos. Después hay 2 cometas. Una cometa que en la cola está Venus en el grado 29 de Escorpio, un grado muy intenso. El grado más intenso del zodíaco es el grado 29 de Escorpio. Es el grado anarético, es el signo más intenso. Venus, que además es regente del Sol, de Libra, y hace una oposición a Urano en Tauro, siendo regente de Tauro. Entonces esta Venus también tiene mucho que decir, y está a la cola de una cometa y está en el ala de otra cometa. Entonces esa Venus también está en ese último grado de Escorpio, haciendo esa última combustión escorpiana, que es hasta cierto punto, tiene un punto doloroso, porque está mirando a ver qué surge de esa combustión, de esa alquimia. Está haciendo esa transformación del plomo al oro, y para ello tiene que tomar decisiones. Y en toda decisión se descartan cosas, por lo tanto hay que dejar atrás cosas y hay un duelo. Entonces esa Venus en ese grado 29 todavía siente el dolor de diversos duelos que podemos estar pasando por haber decidido rechazar una serie de cosas a las cuales teníamos apego. Apegos que uno de los regentes de Escorpio, Plutón, en el último grado de Capricornio, está precisamente limpiando aquello que nos estructuraba en lo capricorniano, pero que ya no sirve, o sea, aquellas cosas del pasado, aquellas estructuras, aquellas ideologías, aquellas muletas que utilizábamos y a las cuales teníamos apego, pero que ya no nos están sirviendo. O sea, hay que dejarlas atrás. Ahí Capricornio, Plutón en Capricornio está haciendo un proceso muy, muy interesante, sobre todo en ese último grado 29, antes de pasar a Acuario. Capricornio, que es un signo relacionado con el padre arquetípico, y con Saturno. Hay como un cambio generacional en ese, o sea, hay un dejar atrás al viejo padre que nos servía de estructura para empezar a incorporar nuestro propio padre. Hay un cambio generacional, y ese Plutón abandonando ya casi Capricornio nos está ayudando o nos está empujando, depende en qué punto estemos, nos está ayudando a incorporar nuestra propia estructura, a ser capaces de sostenernos por nosotros mismos y no tener que necesitar ya estructuras externas, no tener que necesitar un padre, sea un padre Estado, sea un padre de verdad, o sea, un padre físico, biológico,
sea aquellas normas y estructuras que nos sostienen, las que nos vienen del pasado ya no nos sirven. Hay que reconstruirlas, cosa que hemos estado haciendo a lo largo de todo ese tránsito de Plutón por Capricornio. Se han deconstruido aquellas estructuras que nos ofrecían seguridad se han derrumbado de alguna manera para que podamos construir nuestras propias estructuras. En ese sentido pienso, por ejemplo, en la idea tradicional de familia, la idea tradicional que se tenía de una vida. Estudio, me saco una carrera, ejerzo una profesión, me caso, formo una familia, tengo hijos, me jubilo y ya está. Eso nos daba como un cierto sentido estructural y nos daba como una sensación de seguridad. Eso ya no es así. Y no digo que la familia ya no tenga valor, no, pero se ha resignificado, se ha redefinido. Esto de tener estudios ya no te asegura nada. El trabajar, hacer una carrera coherente, única, durante toda la vida y tener una jubilación, esto ya no tiene sentido hoy en día. O sea, todas esas estructuras han ido cayendo, al igual que las grandes instituciones, ¿no? Las iglesias de las diferentes religiones, el poder político, el poder judicial. En los últimos 16 años de las monarquías, los últimos 16 años de Plutón por Capricornio, estas instituciones que se suponía que nos estructuraban de alguna manera, esas estructuras de poder que tenían cierto prestigio, pues lo han ido perdiendo y están cayendo, ¿no? Entonces hoy en día realmente tanto el poder político como el judicial, como las monarquías, como el poder religioso, todos estos grandes poderes han quedado muy desacreditados ya, ¿no? Entonces estamos entrando en una época en la cual estamos construyendo nuestras propias estructuras, aprender a sostenernos a nosotros mismos sin tener que necesitar un poder externo que nos sostenga y que de paso nos oprime. Entonces todo tiene un precio, ¿no? O sea, y Plutón entrando en Acuario pues también hablará el precio de la liberación de esos poderes, ¿no? Y tendrá un proceso de 20 años ahí. Bueno, ese es ese Plutón en Capricornio, que es esa evolución de dejar de necesitar estructuras externas para sostenernos a nosotros mismos, para ser nuestra propia estructura capricorniana. Esto por un lado. Después, estaba hablando de esa Venus en el último grado de Escorpio, que hace una oposición a Urano en Tauro, que también el año que viene ya se dirige hacia Géminis. Ahora está retrogradando por los últimos grados de Tauro, creo que retrocede hasta el grado 21 y después ya se encamina hacia Géminis para finales del año que viene, que hay como toda una revolución también a nivel de lo energético, a nivel de los recursos, a nivel planetario, que lo ligaré después con algún aspecto histórico que se da en esta carta. Esta es una cometa, la de Venus-Urano con Marte y Neptuno, y después hay una cometa entre la oposición de Marte en Cáncer en la cola, Plutón en Capricornio en la cúspide de la cometa, y después entre Venus y Neptuno otra vez. Neptuno, que son estos grandes cambios a nivel colectivo que estamos atravesando este final de año, y sobre todo el 2025 y 2026 vamos a ver grandes convulsiones sociales y grandes movimientos que van a afectar a nivel global.
Bueno, el tema de Plutón en Capricornio se cierra un ciclo de 16 años, pero también se cierra y se abre un nuevo ciclo de 247 años de la última vez que estuvo Plutón transitando por Capricornio. Y ahí nos vamos al siglo XVIII, el siglo de las luces, nos vamos a la revolución industrial, al inicio de la máquina de vapor. Entonces hay también esa referencia de Urano en Tauro, ¿no? O sea, la última vez que Plutón transitaba por Capricornio, empezó la revolución industrial con la máquina de vapor, las energías fósiles, el carbón, de ahí pasamos al petróleo y al gas. O sea, toda la extracción de energías fósiles, de energía de tierra, o sea, en una época de tierra. Ahora estamos transicionando hacia una época de aire, donde vamos a ver también esa transición de Urano en Tauro pasando a Urano en Géminis, y Plutón a Acuario. Transicionamos hacia una energía de aire donde, por un lado, toda esa obsesión con la productividad de estos 200 y pico de años de industrialización, enfocados en la productividad, en el liberalismo económico de Adam Smith, que también viene del siglo XVIII. Toda esa productividad, tanto en lo económico como en lo material. Ahora pasamos a una época de aire, donde a nivel energético pasaremos probablemente mucho más a lo eólico, la energía solar. Pasaremos de la fisión nuclear, que genera muchos desechos nucleares, pasaremos probablemente a la fusión, que no genera y genera más energía, tiene más riesgos también, pero genera más energía, es más difícil de producir, no se ha conseguido del todo, pero hay esa transición de generar energía limpia y que tenga, o sea, la fusión nuclear, por ejemplo, produce 4 veces más energía que la fisión nuclear y no produce desechos. Entonces, estamos en una época de la decadencia industrial, en el sentido de que el planeta está muy contaminado, los plásticos, que son subproductos del petróleo, pues hay microplásticos por todos lados. Nosotros estamos contaminados de microplásticos, de disruptores endocrinos. Esto está afectando a la salud humana, está haciéndonos transmutar, está haciéndonos mutar de alguna manera por contaminación que es el resultado de esos últimos coletazos de la era industrial. La época moderna y contemporánea, esas revoluciones industriales, estamos entrando en una era tecnológica postindustrial que ya no estará tan enfocada en la productividad, estará mucho más enfocada en la energía que se busca de manera limpia, ya no a partir de combustibles fósiles, y mucho más enfocada en la información, más que en el consumo y en la productividad. Bueno, estamos en esa transición. Esas transiciones son lentas, por supuesto, pero pasamos del siglo XVIII, donde en el siglo de las luces, con Voltaire, Rousseau, Kant, Darwin, o sea, son quizá así las 4 figuras que me gustaría destacar. Kant, con la crítica de la razón pura, porque es de alguna manera el que marca toda esta época. Y esta época se está acabando. La razón pura y el ser humano que se pone en el centro con su razón exaltada, de alguna manera, su razón idealizada como la cúspide de la evolución, esto se está acabando. Se está acabando seguramente porque estamos llegando a un punto de decadencia,
porque la razón del ser humano también ha estado destruyendo el planeta a base de guerras, a base de contaminación, a base de exceso de consumo, a base de exceso de producción. Entonces, esto llega a un punto de colapso, de alguna manera, o sea, que se está expresando de muchas maneras diferentes, y habrá que pasar a incorporar, o sea, esa razón pura de Kant tiene que evolucionar y hasta cierto punto repescar. O sea, en el siglo de las luces hubo una división entre los más racionalistas, y por ahí está Kant, Voltaire, los más culturalistas y centrados en la razón humana, y los proyectos de ciencia romántica, que por ahí va un poco Rousseau y Goethe, o sea, un proyecto que se quedó por razones de poder, por razones de intereses políticos y económicos, se quedó en segundo plano, y que ahora de alguna manera está resurgiendo, pidiendo una combinación de lo racional, lo simbólico. Yo diría transitar hacia una época de razón poética también, que era un poco el proyecto romántico. Yo no digo que haya que repescar el proyecto romántico, no, o sea, tampoco es esto, pero sí buscar un punto medio donde la razón humana no esté en la cúspide, sino que de alguna manera esté Gaia, esté el planeta y esté el colectivo por encima del bien individual. También vemos cómo el liberalismo económico está entrando en crisis por ese exceso de consumismo que ha generado, y ese exceso de tensiones a nivel planetario y de injusticias que crea, de desigualdades que crea, ¿no? Entonces, bueno, el tema es tampoco irse al otro extremo. El tema es a ver, con esa Venus ahí en el grado 29 de Capricornio, a ver qué puede surgir de esos dos polos, ¿no? O sea, por un lado está Rousseau, que decía el hombre es bueno por naturaleza y todo esto, y por otro lado estaría Voltaire, que es culturalista, o sea, el hombre no es bueno por naturaleza. De hecho, de alguna manera se alimenta de Hobbes en el sentido del homo lupus homini est, o sea, el hombre es un lobo para el hombre. Están estos dos extremos. Los dos tienen, uno es cínico y el otro es ingenuo. Pues la combustión de ambos, a ver qué puede salir, ¿no? Y ahí tiene que entrar la fuerza del símbolo, la creatividad humana, no solo la razón pura, ¿no? El contrato social que escribió Rousseau, de la libertad y la igualdad bajo un Estado constituido, también está entrando en crisis, este contrato social. Entonces, bueno, incluso también la evolución de las especies de Darwin, que volvemos a lo mismo. O sea, cuando se critica el darwinismo, los darwinistas dicen, no, pero es que estás queriendo volver al creacionismo. Y no, lo que pasa es que el darwinismo se impuso en un momento dado también porque había todo un poder político liberal detrás que impuso el darwinismo, porque la evolución de las especies, según Darwin, es que se impone el más apto, y esto justificaba un darwinismo social. O sea, justifica el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Lo justifica. Y esto les convenía mucho a nivel industrial, les convenía mucho esa competencia extrema de el que se impone es porque es más apto que el otro. Entonces cada uno se tiene que responsabilizar y sí, está muy bien responsabilizarse, pero estaría bien encontrar un intermedio, ¿no? Entonces
se impuso el darwinismo cuando había otros zoólogos, como Lamarck, por ejemplo, que tenían teorías que de alguna manera científicamente eran, ah, eran más exactas y se están recuperando estas teorías y sobre todo con el auge hoy en día de la epigenética se está demostrando de alguna manera que Darwin no estaba en lo correcto. Entonces no es un volver al creacionismo, sino es un repescar coetáneos de Darwin que simplemente no se impusieron a nivel de la academia, no se impuso su mirada porque a los poderes políticos del momento no les interesaba tanto esa mirada, que es una mirada de la biología mucho más cooperativista y mucho más flexible y mucho más adaptable que la de Darwin, que se basa en pura competencia, en la supervivencia del más fuerte. Y habría que ver qué es el más fuerte, ¿no? Que eso hay que analizarlo también. Bueno, el tema también, o sea, por ejemplo, en las luces, un pensador que se destaca mucho es Voltaire, que era de alguna manera la otra cara de la moneda de Rousseau. Rousseau fue descartado como prerromántico de alguna manera, fue descartado, que tenía grandes contradicciones Rousseau, pero hizo grandes aportaciones también a nivel de pedagogía. Pero Voltaire, que estaba en contra del dogmatismo y a favor de la tolerancia, y que son grandes valores hoy en día, que de alguna manera fue uno de los que dio más voz a la libertad de expresión, con una gran frase que está muy en boga hoy en día de no comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Esto vuelve a estar muy en boga con lo de X, de Elon Musk y Donald Trump. Pero es curioso cómo estamos viendo cómo en ese fin de ciclo de Plutón en Capricornio, esos mismos valores de tolerancia, esos mismos valores de libertad de expresión, de antidogmatismo, se están utilizando de una manera muy perversa. O sea, ¿quién los está utilizando? Lo está utilizando la extrema derecha, los más intolerantes, los más... o sea, estamos viendo una inversión de los valores y cómo la intolerancia se apropia de los discursos de tolerancia, cómo los más dogmáticos se apropian de un discurso antidogmático. Entonces hay como una decadencia de estos valores de estos últimos 2 siglos. Están entrando en decadencia para que puedan hacer una nueva cosa, ¿no? De alguna manera. Lo mismo estamos viendo ahora en Israel, por ejemplo, o sea, cómo los mismos que sufrieron el Holocausto están utilizando ese discurso y se están transformando, o sea, teniendo un discurso de tolerancia están utilizando la injusticia que sufrieron para estar exactamente haciendo lo mismo en Palestina, ¿no? en Gaza. Como los que sufrieron a los nazis se están convirtiendo en los nazis ahora mismo. Entonces, todos los valores se están como confundiendo. Entonces, el tema de la libertad de expresión hoy en día en redes sociales, escondido detrás de un anonimato, se hace bullying, o sea, todo el mundo se permite decir, hay una libertad de expresión, entre comillas, donde se hacen y se dicen unas barbaridades tremendas, se difunden falsedades, la verdad ya no cuenta, lo que cuenta es la cantidad de mentira que seamos capaces de imponer. Es terrible, o sea, cómo el tema de la libertad de expresión se está pervirtiendo también y cómo hay que volver a acotar límites de alguna manera y
y volver a redefinir todos esos términos, ¿no? De intimidad, de libertad de expresión, de dignidad. O sea, son términos que en todo ese proceso de 230, 240 y pico de años de Plutón, nacieron unos conceptos y ahora están llegando a su fin y se van a tener que redefinir. Y estamos en el ojo del huracán de todo esto. O sea, a nivel o sea, hay una sociedad que se está... sí, una sociedad que se está muriendo y hay otra que está naciendo, pero es que estamos en medio, estamos en el ojo del huracán. Y ahí están saliendo todos los monstruos, ¿no? Entre lo que cae y lo que todavía no se ha construido, están saliendo todos los monstruos, pero también todas las posibilidades. Entonces, estamos en ese momento histórico muy interesante, que probablemente empezó en el 2020 y acabará hacia el 2030, pero estamos ahora mismo, 24, 25, 26, en el ojo del huracán. Y esta carta de esta luna llena tiene muchísimo que ver con todo esto. Entonces, a nivel más personal, os quería hablar. O sea, yo cuando miraba la luna llena con esa gran cruz cósmica, me vino una película y bueno, me sorprendió a mí mismo la película que me vino, porque los planetas implicados me recordaban mucho unos personajes. Entonces es una película un poco sorprendente, para utilizarla en astrología. Se llama, en español la tradujeron como La leyenda de la ciudad sin nombre. En inglés era Paint Your Wagon. Un western cómico, o sea, western comedia musical, o sea, la combinación tiene su gracia también, de 1969, con Lee Marvin, un Lee Marvin bastante mayor ya, Clint Eastwood, que ahora tiene 94 años y sigue haciendo películas, por cierto, un Clint Eastwood joven, y una actriz que se llama Jeanne Seberg. Son los tres actores principales y la configuración planetaria me recordaba muchísimo a esta película. Entonces os explico un poquito. O sea, Lee Marvin, que en la película se llama Ben, sería Plutón en Capricornio. Entonces, es un personaje muy, muy interesante, muy, muy divertido y muy potente. Nos situamos en esa época de finales del siglo XIX, quizá mediados del siglo XIX, en plena fiebre del oro. Están entrando las máquinas de vapor, pero en la película todavía no salen. Nos situamos en un pueblo que se forma de manera espontánea de buscadores de oro en Estados Unidos, en el salvaje oeste. O sea, uno encuentra oro y de repente todos los buscadores de oro van para allá, montan unos campamentos y aquello se acaba convirtiendo en una especie de pueblo de manera espontánea. Un pueblo de 400 hombres, no hay ninguna mujer. Entonces el conflicto está asegurado, aunque tiene sus leyes, tienen sus normas y tal, para que haya un mínimo de paz social, ¿no? Entonces Lee Marvin es un buscador de oro, es un personaje duro de estos, es indomable, es la figura del ácrata, el ácrata puro que no se somete a ningún poder externo. Tiene un punto anarquista, es un subversivo, tiene todos los defectos del mundo, es borracho, jugador, o sea, es un personaje muy, muy dejado. Él es un aventurero, un buscador de oro, que tiene todos esos defectos, pero es un libertario, o sea, no se somete, es un personaje bastante interesante.
Entonces representa, me hizo pensar mucho porque la revisioné, la película, me hizo pensar mucho en Diógenes de Sinope, que era un filósofo que lo llamaban el filósofo perro, el cínico, Diógenes el cínico, que era una especie de vagabundo también y que se dedicaba, como Plutón en Capricornio, se dedicaba a poner en evidencia todos los valores que se asumían como fijos. Él los ponía en evidencia a través de, haciendo de espejo de una manera bastante bufonesca, igual que el personaje de Ben, que es Lee Marvin en esta película. De alguna manera es un subversivo y pone en cuestión, sin confrontar directamente, pero con su misma forma de actuar, pone en cuestión todos los valores falsos, caducos, hipócritas que a veces asumimos como buenos porque eran los que nos han impuesto, ¿no? Entonces estos personajes como Diógenes o como Ben, como Lee Marvin en esta película, vienen a purificar todo esto, vienen a desmontarlo y a ponerlo en evidencia. Y cuando lo han dejado todo ahí, se van como porque han hecho su función, ¿no? Que es un poco lo que hace Plutón en Capricornio. O sea, Plutón ahora abandona Capricornio, se va a Acuario y deja las ruinas, pero deja aquello que tenía que dejarse para que se pueda construir algo más auténtico, algo más puro, algo más fuerte también. Elimina toda la escoria, elimina todo lo sobrante, todo lo que ya ha quedado caduco y que seguimos sosteniendo con falta de coherencia al final. Entonces, Ben es ese personaje y Clint Eastwood, que es un joven granjero que tiene un accidente, va con un carro con su hermano se muere en ese accidente, caen caen montaña abajo con el carro, entonces está malherido y Lee Marvin lo encuentra malherido y se hace cargo de él. Se hace cargo de él como haría un padre. O sea, Clint Eastwood que lo llaman toda la película, lo llaman socio. O sea, dice, a partir de ahora vas a ser mi socio. Clint Eastwood es un joven que es un Marte en Cáncer. Y vi esos dos personajes y después está Jean Seberg, que es la luna en Aries. Lee Marvin se hace cargo del socio, o sea, Ben se hace cargo del socio y que tiene la pierna rota, tiene el hombro roto, entonces claro, están ahí, viven en tiendas en medio del barro, en ese poblado que se construye de buscadores de oro. Pensemos que Plutón está muy relacionado con el oro, con el poder económico y con aquello que está, con los metales preciosos y todos los tesoros que están debajo del suelo, ¿no? Entonces, la temática de buscadores de oro ya está muy, muy relacionado con Plutón en Capricornio también. Ben se hace cargo de socio y pues está durante largos meses recuperándose de sus lesiones. La figura de Marte en Cáncer es interesante porque Clint Eastwood, socio, es un granjero, no es un buscador de oro. Y Marte en Cáncer, bueno, o sea, es bastante más granjero que buscador de oro. Quiere establecer una tribu, quiere cultivar la tierra, quiere nutrir, quiere maternar la tierra y quiere construir una familia. Esas son los objetivos de socio en la película. Pero por ese accidente, se ve metido en un pueblo de buscadores de oro. Entonces a ese pueblo, en un momento dado, que por cierto,
Ben, Plutón en Capricornio, le dice, mira, yo a cambio solo te pido dos cosas, que unas cuantas cosas, que cuando esté muy borracho me recojas de la calle, cosa muy de Plutón también, ¿no? O sea, Plutón es ese personaje incómodo, pero que al mismo tiempo tiene unos valores muy grandes. Cuando esté muy borracho me recojas, si de vez en cuando me meto en una pelea, pues que me ayudes. Dice, no me meto en demasiadas, no me gustan demasiado. Cosa también bastante capricorniana, que Capricornio es un gran estratega y no se meterá en peleas que no le convengan. O sea, regula mucho sus esfuerzos y regula mucho la energía. Y curiosamente, Clint Eastwood, socio, le responde, yo tampoco me suelo meter en peleas porque cuando empiezo no sé parar. Y ese comentario es muy de Marte en Cáncer. Marte en Cáncer, que es un Marte que se pelea solo para defenderse. No es un Marte que le guste atacar. Pelea solo para defenderse. Pero para defenderse es una de las fuerzas más grandes que hay en el zodíaco. O sea, para defender lo suyo o para defenderse de un ataque, la fuerza de un Marte en Cáncer es tremenda. No sabe parar. Entonces arrasa con todo. Entonces me pareció muy curioso que Socio dijera, yo tampoco me meto en peleas porque cuando empiezo no sé parar. Entonces se van a lo largo de la película, se van creando esos personajes que van encajando en la carta. Entonces en un momento dado llega al pueblo, llega un mormón con dos mujeres, porque los mormones pues, podían tener dos mujeres y además pensemos que estábamos en una época de finales del siglo XIX, principios del siglo XIX, mediados del siglo XIX más o menos, donde la mujer, al menos ahí, era propietaria, era propiedad del hombre. O sea, estamos en esas épocas, está ambientado ahí. Entonces llega un mormón con dos mujeres y claro, en un pueblo con 400 hombres y todos se vuelven locos, ¿no? Y encima dicen, y encima tú llegas y tienes dos mujeres y aquí nadie tiene mujer. Es injusto, no sé cuántos. Entonces, la segunda mujer del mormón, que es Jean Seberg, que es Elizabeth en la película, es una mujer bastante guerrera y le planta mucha cara al mormón y el mormón está hasta las narices de ella y se quiere deshacer de ella y ella lo pincha para que se deshaga porque no lo soporta más al tipo, ¿no? Un tipo bastante insoportable. Entonces le proponen que la venda en subasta. Dejemos de lado lo políticamente correcto, estamos en el siglo XIX. Y proponen que la vendan en subasta y ella además ella está de acuerdo, o sea, prefiere salir a subasta y que la compre otro hombre a tener que seguir con el tipo este. Entonces Lee Marvin, que se arma una subasta entre los 400 hombres, y Lee Marvin, que lleva una borrachera que no se aguanta ni de pie, no sabe ni lo que se está subastando, y dice, doblo la apuesta final, y se cae desmayado al suelo. Y es el que acaba, sin querer, comprando a su mujer. Entonces, empiezan a convivir Ben, Elizabeth y el socio, que ya empieza a estar recuperado de sus lesiones y que tiene una relación, esa relación Cáncer-Capricornio también muy interesante de lealtad máxima. Es el eje de la responsabilidad y hay unos valores en el eje Cáncer-Capricornio de lealtad, de honor, unos valores que pueden parecer anacrónicos, pero que representan muy bien un personaje plutoniano como Lee Marvin, que es un desastre auténtico, pero que en el fondo es muy leal y es muy honesto en su no le van las hipocresías, o sea, es muy honesto en su manera de ser, muy transparente. Y Clint Eastwood, que es un granjero que también es leal, es honesto, es buena persona, o sea,
Entonces empiezan como a convivir los tres y ¿qué sucede? Pues claramente, o sea, claro, era de esperar, los dos jóvenes, que son Elizabeth y Socio, se enamoran y ven que empieza a sacar toda la parte más oscura de Plutón, o sea, se vuelve paranoico, celoso, se da cuenta que desde que está casado, en el fondo está, o sea, él quiere mucho y respeta mucho a su mujer, aunque la haya comprado, la respeta muchísimo, y Elizabeth quiere a ambos. Entonces se da una situación muy, muy curiosa también para esa época, y es que deciden una relación de poliamor, pero una mujer con dos hombres. Entonces empiezan una convivencia muy, muy curiosa, o sea, Elizabeth quiere a los dos y no quiere renunciar a ninguno de los dos, y ellos más o menos, pues bueno, se van adaptando a la situación, pero Plutón en Capricornio se da cuenta de que en el fondo está empezando a dejar de ser feliz. A él eso de estar casado no le va del todo. Él lo que quiere es aventura, él lo que quiere es ir a otros lados, y es ese Plutón que ya se está marchando de Capricornio porque quiere buscar nuevas estructuras para desmontar y nuevas libertades en Acuario. Y por otro lado está Socio, que quiere montar una familia, que quiere una granjita, que quiere su tribu, y la luna en Aries, que es Elizabeth, que está junto a Quirón ahí, que Elizabeth también tiene muy claro lo que quiere. Entonces entre los dos le habían construido una cabaña y ella dice: yo de aquí no me voy. O sea, dice: esta es mi cabaña, por fin tengo una casa. Pensemos que son personajes que han tenido una vida de esto, ¿no? Una vida de ir de un lado para otro y de no poder enraizar en ningún lado. Entonces ella dice: yo de la cabaña no me muevo. Entonces Ben dice: para mí ha llegado la hora de irme, yo quiero buscar nuevas tierras. Se marcha, y Socio, que está dividido entre irse con Ben o quedarse con Elizabeth, si vemos la carta, lo curioso es que Marte es regente de Aries, que es donde está la Luna, y la Luna es regente de Cáncer, que es donde está Marte. Marte tiene una recepción mutua, y entonces deciden quedarse juntos, y Socio decide quedarse con Elizabeth y montar juntos su granja y montar una familia. Entonces ahí hay un movimiento muy, muy interesante, veo yo, de cómo van cayendo. O sea, cómo Lee Marvin ha hecho de este personaje de yo os sostengo, a Clint Eastwood de alguna manera le salva la vida, a ella también le salva la vida, le construye una cabaña, cura al otro, y cuando están fuertes, instalados los dos, decide irse y decide: a partir de ahora ya no necesitáis mi sostén, ya no necesitáis esa parte capricorniana, porque ahora ya os podéis sostener a vosotros mismos. Entonces hay para crecer desde aquello que nos nutre, que es Cáncer, y desde la fuerza personal de Aries, ¿no? Entonces, de alguna manera estamos en ese momento que es interesante de ya no necesitar apoyos externos, sino empezar a pensar qué es aquello que a mí me nutre, qué es aquello que yo realmente quiero, para empezar a construir eso desde la fuerza de Aries, desde la fuerza del yo. Y autosostenerse desde esa fuerza y no necesitar ya ni estructuras externas ni estructuras del pasado que teníamos interiorizadas. Empezar a creer en aquello que nosotros podemos construir desde Cáncer, ¿no? A través de los vínculos de Libra y a través de
la fuerza visceral, instintiva, vital de Aries. Ahí hay una relación muy interesante y me pareció divertido ver esto en un western comedia musical, que además la película en sí, si alguien se atreve a mirarla, dura casi 2 horas, no, dura más de 2 horas. Si alguien se anima a mirarla con la carta del día 17 en la mano, es tremendo la cantidad de detalles que se pueden encontrar. Es de una sincronicidad absoluta, que además en mi caso me movió, ¿no? en lo emocional, porque hay otras sincronicidades y supongo que por eso me vino tanto esa película. Es una película que yo de niño vi con mi padre, porque mi padre es de esa generación de hombres que veían a Lee Marvin, a todos estos actores, ¿no? John Wayne, los westerns de la época. A mi padre le gustaban esos westerns, Charles Bronson, John Wayne, Lee Marvin, pues todos esos personajes. Y a mí Lee Marvin era siempre, de niño, era uno de esos personajes que me llamaba mucho la atención. Entonces yo esa película la vi de niño con mi padre y la película en sí me quedó grabada, porque por eso pensé en ella, ¿no? Pero lo que más me quedó grabado fue una canción que es Wandering Star, que la canta Lee Marvin, y es preciosa, preciosa, y de hecho creo que ha pasado a la historia, ¿no? O sea, es lo que queda hoy en día de esa película. Si buscáis Wandering Star, Estrella Errante, de esa película es la voz de Lee Marvin, con una voz muy grave, melancólica, cantando esa canción que es preciosa. Entonces, claro, yo esa película la vi de niño con mi padre y con la curiosidad de que cuando nació mi hija, yo como no me conocía ninguna canción infantil, cuando era bebé, para dormirla le cantaba Wandering Star, porque los niños se duermen con los tonos más graves y como tenía un ritmo así suave, yo le cantaba esta canción. Entonces eso es otra sincronicidad en esa rueda de la vida que está tan en marcha este próximo día 17 y va a seguir en marcha. Esa rueda de la vida y ese cambio generacional, ¿no? De cómo las personas de la época de esa película, como mi padre, pues de alguna manera están dando el relevo, y como yo a través de esa película, con esa canción, encarné la figura de padre, y ahora de alguna manera estoy creciendo como padre, y cómo hay ese relevo generacional, y ese aprendizaje también a través de la paternidad, ese aprendizaje a través de encarnar la figura de padre. Y digo padre arquetípico, o sea, eso vale tanto para una mujer como para un hombre. Esa figura de estructura, de sostener a aquellos que vienen detrás tuyo, como a través de la vivencia de padre, también he ido construyendo el padre que soy, y he ido construyendo mi propia estructura, tomando el relevo de las generaciones anteriores y cambiando aquellas cosas que hacía falta cambiar, pero también agradeciendo ese relevo, ¿no? Agradeciendo, yo puedo ser padre hoy en día porque fui hijo de un padre en su momento también. Entonces hay un proceso de purificación en esa relación abuelo, padre, hija, en mi caso, o sea, y que se hila, que se entreteje con esta película y se entreteje con la carta del día 17 y bueno, cuando empecé a vislumbrar todo esto, de alguna manera se me puso la piel de gallina. Bueno, no sé si he tocado muchos temas, he hablado mucho, es un vídeo un poco más largo que de lo habitual. No sé si, espero que os haya aportado algo. Yo creo que ya más o menos he llegado a... Espero que se haya podido entender un poco las energías que se están moviendo
energías de autocuidado, energías de mucha fuerza personal, energías de relevo, de dejar atrás, de fortalecerse uno mismo, y a nivel colectivo estamos en ese ojo del huracán en el que también hay una gran purificación de los últimos 16 años, pero también de los últimos 247 años, 246, 47 años. O sea, toda esa renovación cultural que pone en crisis todos estos valores, pero los pone en crisis para que los podamos renovar. O sea, no porque no sean válidos, pero sí para que los podamos renovar. Y creo que la astrología tiene algo que ver en esto, en ese paso de la exaltación de la razón pura del ser humano. La astrología tiene un lado muy racional, pero incorpora el intuitivo, el simbólico, el creativo, y combina, hace esa fusión de ambos conceptos, hace esta fusión para entrar en una razón ampliada, más abierta, sin desvalorizar una cosa, sin desvalorizar la otra, pero hace esta alquimia. Yo creo que la astrología va a tener bastante que decir en este sentido, o es un reflejo de ello, ¿no? Bueno, ya está, ya me callo. Muchas gracias por estar ahí, si habéis llegado hasta este punto. Si os ha gustado, pues suscribiros, o le dais un me gusta, o hacéis un comentario, que esto ayuda muchísimo a divulgar y me hace mucha ilusión también. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Hasta luego.